mucha educación, habla así. O sea, esto es popular, digamos, y no es incorrecto, es popular. El francés que tuve, ¿cómo te enseñaron a negar? Así, ¿cierto? Esa es la forma para negar correcta. Pero tú te vas a encontrar después con que es distinta la realidad, pero eso ya va a ser criterio tuyo, ¿ya? Yo te cuento nomás cómo son las cosas. Claro, esta forma, claro, es súper popular, pero te va a complicar ahora, porque te va a confundir. Quédate con la estructura tradicional, y cuando tú ya tengas eso dominado, explora un poco más. Eso es lo que yo te recomendaría, ¿ya? Sí, no, está bien, está mal, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Todo bien. Ya. Ok, entonces, pero cuéntenme para no quedarme pegado como en blanco preguntándole cosas. Si no entienden algo, me lo dicen. Si entienden algo, también díganmelo. Ok, y cerramos y seguimos avanzando. Ya, otras preguntas, cualquiera sea, creo que es buen momento hacer preguntas ahora. Yo no tengo. Por acá tampoco. Ya, entonces creo que es buen momento para empezar con el dossier 2. Dossier 2. Bueno, ustedes ya saben que dossier 2 significa capítulo, ¿cierto? Capítulo 2. Curiosamente, el título se llama Ici, ailleurs. ¿Conocen estas palabras o no? No. No, ya. Bueno, ici significa aquí, ailleurs significa no aquí. O no sé cómo uno diría en español, no aquí, ¿cierto? Aquí y allá, algo así, ¿cierto? Pero hablar de aquí y allá no es precisamente correcto, ¿ya? Porque el aquí y el allá, eh, si no, el acá y allá es de Latinoamérica. De hecho, no se usa ni siquiera en España. Acá, allá. Eh, pero en francés no es igual que en español. Hay diferencias. Existe una partícula que es relativa, que yo creo que esto lo han visto, y esta partícula relativa es el famoso la. ¿Han visto ese la? Le- le- Como en todos lados. Ese la puede ser una muletilla. Es como el chileno cuando dice po, así, por así decirlo. Puede ser una Mm. muletilla al hablar cualquier tontera. Puede ser aquí, puede ser allá y puede ser por ahí. La, Entonces, este la es súper complejo al principio, ¿ya? la, Y eso lo voy a explicar le, después con tiempo. De momento, ustedes tienen que saber que ici corresponde a aquí y ailleurs es como que fuera no aquí, es la negación de aquí. O sea, ailleurs significa como fuera de aquí, por así decirlo, ¿cierto? Tienes el aquí, que es ici, y el no aquí, que sería como lo que no está aquí, sería ailleurs. ¿Se entiende? Sí. Ya, en este capítulo particularmente hay que ser un poquito, hay que tener un poco de inteligencia espacial porque vamos a hablar de lugares, ¿ya? Y lamentablemente para ustedes, los lugares no son igual en español que en francés. La lógica es distinta. No van a encontrar sentido algunas cosas. Y eso está bien, porque las lenguas son distintas. Sobre todo en el mundo de las preposiciones de lugar y la lógica de cómo el cerebro reflexiona frente a las ubicaciones, es curioso cómo se van dando las cosas. Por ejemplo, el uso de la. O sea, por ejemplo, que para un francés esta partícula puede hacer distintas cosas, como cuatro o cinco cosas distintas, dependiendo del contexto, ¿ya? Eso es curioso. Curioso también que en español
existe el acá y el allá, que solo se usa en Latinoamérica. Si tú dices acá o allá en España, es como que es raro, suena raro, porque en España se usa aquí o allí, ¿cierto? No sé si sabían eso. Bueno, entonces las preposiciones de lugar cambian, así que hay que tener un poquito de inteligencia espacial acá. O la mente abierta para ver otras realidades. O sea, en esto tú te vas a dar cuenta que los cerebros funcionan distinto en función de la lengua. O sea, la lengua modela al cerebro, por así decirlo. Entonces, como una persona que habla francés no ve las cosas como una persona que habla español, las ve distintas, sobre todo en este sentido. Suena súper raro, pero tiene sentido, ¿ya? Después lo vamos a revisar con las preposiciones. Se saben las preposiciones de ustedes en español, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Sí. El Ya, debajo es. ¿Eso? exacto. Perdón. Eso, eso mismo. Eso mismo, claro. Y tú tienes que saber que ahí vas a tener muchas que son de lugar, ¿cierto? Por ejemplo, bajo, sobre, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Ya. Pero como en los libros de francés les gusta a los franceses hablar de su cultura francesa, vamos a hablar de eso, ¿ya? Porque vamos a hablar de una ciudad en particular para referenciar cosas, ¿cierto? Vamos escalando en cuanto a complejidad. ¿Se han dado cuenta que hablamos al principio de cómo presentarnos? Cómo decir el nombre, qué edad tenemos, de qué país somos. Después empezamos a interactuar con gente, a preguntar cosas, a pedir información. Y ahora pasamos a hablar de lugares. ¿Ya? Vamos escalando la complejidad. Ok, on va parler de la ville de Pontoise. Pontoise, c'est une ville qui est plus ou moins à 30 km de Paris. C'est une ville dans laquelle on va l'utiliser pour parler des lieux. ¿Ah? Vamos a hablar de esta ciudad, vamos a utilizar el mapa de esta ciudad, lugares de esta ciudad para hablar de lugares, básicamente. ¿Ya? Vale la redundancia. Ville, ¿cierto? Me imagino que saben qué es ciudad, ¿cierto? Ville. C'est ma ville, c'est-à-dire es mi ciudad. Pourquoi ma? Pourquoi ma? Question pour vous. Explique-moi pourquoi j'utilise ma pour dire ma ville. Porque está en femenino. Porque es femenino, no es que esté en femenino. Ville es femenino, es la ciudad. ¿Cierto? Ok. Donc, on va parler de sa ville. Vamos a hablar de la ciudad, o la ciudad de uno, ¿cierto? Sa ville, sa. Ese sa es el su. ¿El su de quién? El su de uno. ¿Se entiende lo que es el su de uno? El su de uno. Se refiere a que no está en plural. No, no, no. Literalmente esto es hablar de su ciudad. ¿Ya? El su de uno, me refiero al su de uno. Uno tiene una computadora. Uno tiene su computadora. Ese es el su de uno, ¿cierto? A eso me refiero con el su de uno. Porque tienes el su de ellos, tienes el su de nosotros, entre comillas, el su de nosotros. El nuestro, o nuestra, o nuestros. ¿Ya? Ok. Donc, Pontoise, c'est une ville à 30 km de Paris. Et, tengo que buscar el audio. C'est une ville à 30 km de Paris. C'est une ville d'art et d'histoire. Bon, d'abord, on va observer l'affiche de la ville de Pontoise. Donc, Pontoise, il est plus ou moins à côté de Paris, dans le Val d'Éloisse, c'est-à-dire le département de Val d'Éloisse, c'est les 95.
Vous voyez qu'en France, normalement, on va classifier le département par numéro. C'est-à-dire que, par exemple, on aura les 77 qui est Seine-et-Marne, les 91 pour Essonne, les 78 pour Yvelines et les 95 pour Val-d'Oise. Mais par contre, dès dans Paris, on va trouver aussi les 82, les 84, les 93, ¿cierto? Los franceses clasifican los departamentos, ¿cierto? Por número. Lo que en Chile sería provincia, ¿cierto? Lo que en Chile sería una provincia, en Francia es un departamento. ¿Ya? Y estos departamentos llevan números. Ahora, lo que está en naranja es el Île-de-France, que se llama, ¿cierto? ¿Alguna vez has visto el Île-de-France? Bueno, la región Île-de-France es lo que está, ¿cierto?, entre naranja y amarillo. Es la región, es como el Gran Santiago, por así decirlo, la región metropolitana. Pero Santiago, la ciudad, es solamente eso, ¿cierto? No sé si me entienden. Profe, esto sería como los códigos postales. Exactamente. Exactamente. De hecho, yo tenía en donde vivía el 94. Yo vivía en esa zona. Entonces, claro, tú sabes que una persona vive en tal parte por el código. ¿Ya? Este es el dossier de Alter Ego dossier de. Ok. Donc, observez la carte de la région Île-de-France et choisissez l'information correcte. Comprenez-vous l'annoncé? ¿Entienden el punto A? Observez la carte de la région Île-de-France et choisissez l'information correcte. Sobre la carta de la región Île-de-France Mhm. y escoge la información correcta. ¿No? Sí. Sobre la carta de la región Île-de-France y escoge la información correcta. Sí, pero no es la carta, es el mapa. Mapa. Carte, la carte es lo que en español se dice el mapa. ¿Te fijas? Ahí tienes un cambio de género, Mm. porque tú conoces el mapa como masculino, pero el mapa en francés es la carte. La carte. C'est pour ça qu'il va falloir observer la carte de la région Île-de-France et on va choisir l'information correcte. Ok. La région Île-de-France est composée de Paris, ville et départements. Les 3, 4, 7 départements de la proche banlieue en orange. Question. Combien de départements en orange on va trouver autour de Paris? ¿Cuántos departamentos en naranja vamos a encontrar alrededor de París? 3. 3. Très bien. Donc, on va dire la région Île-de-France est composée de Paris, ville et département, plus les 3 départements de l'approche banlieue en orange. L'approche banlieue en orange, yo les expliqué que la banlieue es la periferia, la periferia. Periferia próxima, digamos. No sé, me refiero, por ejemplo, si Santiago es la capital y la ciudad grande, no sé, Recoleta, tenéis, no sé, San Joaquín, ciudades como cerca, digamos, entre comillas. No sé, Renca, todas las comunas como anexas. Ok, plus le combien de départements de la grande banlieue, la grande banlieue es la periferia lejana o grande, combien de départements de la grande banlieue en jaune, en amarillo, en jaune. 4. No sé cómo se dice. Oui, 4. Donc, en conclusion, on peut dire que la région Île-de-France est composée de Paris, ville et appartements, plus le 3 départements de l'approche banlieue en orange, plus les 4 départements de la grande banlieue en jaune. Et Pontoise
Elle se trouve en proche banlieue ou grande banlieue. Question pour vous. Pontoise se trouve. Se trouve. Se trouver. Qu'est-ce que ça veut dire, se trouver? ¿Connaissez-vous ces mots-là? ¿Conocen esta palabra? Verbo compuesto. No. Encontrarse. Con- Entonces tú estás diciendo, Pontoise se trouve en. Pontoise se encuentra en. Eso está diciendo. Proche banlieue ou grande banlieue? Banlieue. Grande. C'est la grande banlieue. Grande. Grande. No grande. 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 ¿Por qué? Porque una A o una E al lado de una N o una M suena O. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Donc, Pontoise, elle se trouve dans la grande banlieue. Gran parte de las cosas nuevas que vamos viendo tienen que ver con el vocabulario, ¿ya? Vocabulario de lugares, ahora, ¿cierto? Eso es lo que ustedes deberían tener en mente. Vocabulario de geografía, ¿cierto? Vocabulario de ciudad, ubicaciones, atracciones. ¿Qué son las cosas que yo voy a ver, ¿cierto? En una ciudad. Entonces, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? ¿Qué tenemos aquí? Fotos, ¿cierto? De la ciudad, bla, bla, bla. Y aquí te están preguntando, mira, observez l'affiche de la ville de Pontoise. Regardez les photos et faire des hypothèses. Yo quiero que ustedes miren y hagan una hipótesis, ¿cierto? Y esta hipótesis va a ir en referencia a qué cosas vas a encontrar en la ciudad. ¿Y cómo vas a saber qué cosas vas a encontrar en la ciudad? Mirando la foto, ¿cierto? Entonces yo creo que ustedes me digan que miren esto y ojalá lo estén viendo en sus computadores, no en el mío, porque yo a veces cambio la pantalla y pueden que no vean. Y me respondan esto. Regardez les photos et faites des hypothèses. ¿Qué quiere decir esto? Mire las fotos y haga hipótesis, ¿cierto? ¿Hipótesis de qué? ¿De qué hay en la ciudad? A Pontoise, il y a significa hay. A Pontoise, il y a, dos puntos, un musée, une université, un théâtre, une rivière, un château, une cathédrale, un pont, des jardins. Pero quiero que ustedes lo hagan. Hagan ese ejercicio, miren las fotos y díganme, a Pontoise, il y a un musée, par exemple. ¿Pueden hacer eso? Sí. Ok. Bueno. Me van contando cómo les va. Yo entro por el otro lado. À Pontoise, il y a une rivière. Une. No un. Une rivière. Une. Es une. 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 No, no sé. Mira, está bien, pero te sale muy grandes ahí al principio. Modula esa I, no es una I, es una U, U, une. Une. Ya, eso está mejor. Une, Rivière. une rivière. Y recuerda que esa E con acento grave tienes que abrirla. Rivière. Rivière. Muy bien, excelente.
Felicitaciones. Eso es lo que quería escuchar. Une rivière. Rivière. Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar en esta ciudad? ¿Qué es rivière? Ah, es un río. Río. La ribera de un río, lo que se conoce como la... Otro sería à Pontoise, il y a des jardins. No, Desjardins. Des jardins. Jardin. Exacto. Ok. ¿Más ideas? À Pontoise, il y a une cathédrale. No. Cathédrale. Cathédrale. Une cathédrale. Une. Cathédrale. Cathédrale. Ok, à Pontoise, il y a une cathédrale. À Pontoise, il y a une cathédrale. Oui, c'est vrai. Sí. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il y a plein de choses à Pontoise, hein. Je regarde, il y a plein de choses. Musée. Une cathédrale, il y a ok, il y a un théâtre, Musée. un château, ¿Y un pont? Musée. un pont. Recuerda que la P de María José al final no se dice. Un pont, un pont. Les ponts, À les Pontoise, ponts, il y a les ponts. Un pont, pont. un pont. Jamás pont. No, Un pont. jamás. Un pont. Un pont. Sous les ponts, ok. Bah voilà, il y a, bien sûr qu'il y a un pont, hein. On a déjà une rivière. Que ça implique, hein, bien sûr, qu'on aura un pont. Musée. Por supuesto que vamos a tener un puente, ¿cierto? Si tenemos un río, las ciudades francesas típicamente tienen puentes de un lado a otro. Musée. Bueno, el Mapocho igual en Santiago. Ah, te caché. Bueno, Se puede notar. Bueno, ya, ok, algo más, ¿cierto? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que ustedes se empiezan a meter en el vocabulario de ciudades, básicamente. Lugares, ¿cierto? Ok. Bon, voilà. On va commencer à découvrir la ville de Pontoise. Qu'est-ce que c'est découvrir? Vamos a descubrir la ciudad, ¿cierto? Precisamente, lo que ustedes pueden ver acá. Ah, no, no quiero así. Soy muy chico. Precisamente, algunas de las cosas que ustedes pueden ver aparece en este afiche, ¿cierto? Es como el típico afiche turístico, ¿cierto? Cuando tú estás vacacionando y vas a un lugar y te dan como un panfleto del lugar. Découvrir Pontoise. Découvrir es descubrir, ¿cierto? Me imagino que se les hace similar, ¿cierto? Découvrir Pontoise. Votre ville d'hier à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Votre ville d'hier à aujourd'hui. Hmm? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Votre ville d'hier en jour. no sé. Ok. Su ciudad de ayer a hoy. Eso dice. ¿Qué vamos a encontrar en la ciudad? ¿Cierto? La cathédrale Saint-Maclou, l'Oise le Rempart, le musée Camille Pissarro, l'université de Cergy-Pontoise, le musée Tabé de la Cour, les jardins blablabla, les jardins blablabla, les théâtres, les cinémas, les complexes sportifs et les marchés, bien sûr. Dans toute ville, il y aura des marchés. Voilà. Quelques mots que vous ne connaissez pas ici, palabras que no conozcan. Ayer y hoy. ¿Cómo se diría? Hier. Hier es ayer. Hier. 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 Ah, yo. Hier.
Eso es ayer. Hoy Hier. es aujourd'hui. 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 Hier. Aujourd'hui. Aujourd'hui. ¿Cierto? Y eso lo tienen acá. Ujú. Hier. Aujourd'hui. Pero igual tú lo puedes intuir, ¿cierto? Se parece. Ayer, hier. Hier. Se parece harto. Aujourd'hui, a hoy también, se parece muchísimo. Pero esto es literalmente al día de hoy. Al día de hoy. Aujourd'hui. Es como que si en español, en vez de decir hoy, dijeras al día de hoy. Al día de hoy tenemos clases. Hoy tenemos clases. Es igual, es casi, es calcado. Aujourd'hui. Tiene sentido lo que digo, ¿no? A menos a mí me hace mucho sentido. Pensar así, pensarlo así desde la lengua materna que es mía, el español. ¿No es cierto? ¿Qué piensan ustedes? Yo encuentro que se parece. Aujourd'hui. Más o menos. Sí, se parece harto. Ok, on a déjà parlé de ce dépliant-là. Un dépliant es un fiche, como esto. Como una, ¿cómo se dice? Panfleto. Eso es un dépliant, panfleto. Una, un tríptico, no sé si son 3 partes, tríptico, ¿cierto? Lisser les dépliants et trouver dans la liste quels lieux sont présentés sur les photos. Hmm? Voilà, une photo, une photo, une photo, une photo. Qu'est-ce que c'est ça? ¿Qué es eso? Qu'est-ce que c'est ça? Lisez les biens, trouvez dedans les... Qu'est-ce que c'est? Ok, avanzamos. Bon, on va écouter l'enregistrement. On va écouter un enregistrement. Vamos a escuchar un archivo de audio en el cual vamos a escuchar qué pasa en esta ciudad, ¿ya? Y probablemente vamos a escuchar estos mismos nombres, ¿ya? Los mismos lugares que venimos de discutir, ¿cierto? La catedral, la université, les musées, les jardins, etc. Entonces, vamos a ir a eso, al audio. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Ya. Atención. Hela vår uppväxt på olika sätt. Oh, me equivoqué de idioma. No era en francés. No, es que tengo prendida la radio en sueco, por eso voy a apagarla. Ahora sí. Pardon, monsieur, je suis... Ya. Ahora sí, por favor, atención. ¿Están listos? Ok. Sí. Ya. Estamos Escucharlo. listos. Vamos a escuchar y después vamos a discutir, ¿ya? Dossier 2, Activités 4 et 5. pardon, monsieur, je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pissarro, Et pourquoi? parce que j'adore la peinture impressionniste. Il y a beaucoup de tableaux de Pontoise et de la région. Excusez-moi, madame, c'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans la ville? Ah oui, c'est le théâtre de l'apostrophe, Et pourquoi? parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants. Musique, danse, théâtre. Ok. ¿Lo escucharon?
Ya. ¿Qué estaban hablando esas personas o qué pudieron concluir? Estaban hablando de la ciudad, ¿cierto? Escuché que había un periodista Sí. y le estaba preguntando cosas acerca de la ciudad. No Claro. entendí bien qué. Eso es lo que quiero que me digan, el contexto. ¿De qué se trata esta cuestión? La primera escucha siempre va a ser el contexto. No sé. Parece que quería sacar una foto. No, no hablaba de eso. Era personas random en la calle que tú tomas y le preguntas algo de la ciudad. Eso es. Oye, ¿qué opina usted de la ciudad? No sé, ese tipo de cosas. Ya, pero muy bien. O sea, si son capaces de entender el contexto, eso está súper bien. Ahora que saben el contexto, pueden identificar más cosas, ¿cierto? De hecho, la pregunta dice, écoutez l'enregistrement et identifiez la situation. Qui parle de quoi? Eso me están preguntando. Qui parle et de quoi? ¿Mm? Vamos a escuchar de nuevo, ¿les parece? Ujú. Oui, un musée. Pardon, monsieur, je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pissarro Et pourquoi? parce que j'adore la peinture impressionniste. Il y a beaucoup de tableaux de Pontoise et de la région. Excusez-moi, madame, c'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans la ville? Ah oui, c'est le théâtre de l'apostrophe. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants. Musique, danse, théâtre. Suficiente. Entonces, ahora podemos contestar correctamente qui parle et de quoi. La situación está identificada, eso ya lo hicieron, pero qui parle et de quoi? Una señora habla del teatro del apóstol ¿Ya? y que le gusta porque tenía eh, como funciones interesantes, como música, Sí, teatro y danza. espectáculos en general. Ujú. Pero mira la Y pregunta, qui parle et de quoi? Tenemos primero un periodista, que es el que hace las preguntas, ¿cierto? Qui parle, un les- journaliste, un journaliste. C'est un journaliste qui parle et qui demande aux gens euh, pourquoi ils aiment la ville de Pontoise. En el fondo, es un periodista que pregunta a personas qué le gusta de la ciudad. Eso es. les pregunta cuál es su lugar preferido. Exacto, ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta de la ciudad? A ver, de nuevo. Région. Pissarro. À Pontoise, Toise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? ¿Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Esa es la pregunta clave. ¿Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Vous avez un lieu. ¿Tú tienes un lugar preferido? Eso es. Entonces, si la gente escucha eso, ¿qué vas a responder tú? Lo que te gusta de la ciudad, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende ahora? Sí. Ok. Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pissarro Et pourquoi? parce que j'adore la peinture impressionniste.
¿Qué quiere el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le gusta al Señor? Pinturas impresionistas. Oui, pero le gusta el museo. Le dice, Musée Pissarro. Camille "Mm". Pissarro. Y te da el argumento de por qué le gusta el museo. Y de ahí viene la pintura, ¿cierto? Ese es un argumento. Pero, ¿cuál es el lugar preferido del Señor? Le musée, ¿cierto? Ujú. Queda claro, ¿no? Sí. Sí, Ya. queda claro. Il y a beaucoup de tableaux de Pontoise et de la région. Excusez-moi, madame, c'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans la ville? Ah oui, c'est le théâtre de l'apostrophe. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants. Musique, danse, théâtre. Y lo que decía María José, ¿cierto? ¿Qué dice la señora? Eh, le gusta el teatro. ¿Te gusta el ¿Por qué? espectáculo? Exacto, porque le parecen interesantes los espectáculos, ¿cierto? Ya. A mí me preguntan, esto que aparece en el libro, ¿qui parle et de quoi? Yo respondería eso. Es un periodista que pregunta qué le gusta a la gente de la ciudad. Y la gente responde. Al señor le gusta el museo y a la señora le gusta el teatro. Y punto. Esa es una respuesta concisa. Hablar de detalles al principio no tiene mucho sentido. Pero está bien. ¿Entendieron este audio más o menos? ¿Está Sí. dentro de sus capacidades de entender? Yo diría que sí. Sí, sí, el contexto se entiende súper bien. Ya. Es que es un punto. Primera escucha, contexto general. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y después, segunda escucha, detalles. ¿Ya? Traten de hacerlo así. Igual me cuesta entender lo que dijo el señor. Una frase. Obvio. Es que no llevas mucho tiempo estudiando francés. Pero en un año más vas a entender todo. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. On va répondre à ces trois questions-là. Relever les questions du journaliste. Hmm. Trouver sur les dépliants les lieux cités par les personnes. Relever les explications des personnes. Relever. Relever viene a ser como indique. Indique las preguntas del periodista, ¿cierto? Y eso ya lo discutimos, ¿cierto? Relever les questions du journaliste. Est-ce que vous pouvez relever des questions du journaliste en français? Est-ce que vous pouvez m'exprimer? Est-ce que vous pourriez m'exprimer en français ce que vous venez de dire en espagnol par rapport a ces réponses-là? ¿Podrían indicarme lo que acaban de hablar en español? ¿Lo que discutimos en español en francés? ¿Podrían atreverse Oye, tipo, a indicarme esto? ¿Sí? ¿No? Yo no. Ya. ¿Alguien puede? está difícil. ¿Sí? ¿No? Déjame ver. Les journalistes parlaient de... Muy bien. Eso es lo que quiero. Que se atrevan aunque cometan error. Muy bien. Les journalistes, ils parlent de... eh, Les journalistes, ils demandent qu'est-ce que le personne aime dans la ville, par exemple. personnes. Les journalistes parlaient des personnes en
Parler des choses dans la ville. Parler de ce que les personnes aiment dans la ville. Ce que les personnes aiment dans la ville. ¿Cierto? Lo que las personas les gusta de la ciudad. Ce que les personnes aiment dans la ville. Ok, muy bien. ¿Cómo se diría pregunta? El periodista pregunta. Le journaliste demande. Le journaliste demande. Oh. No. Le journaliste demande ce que les personnes aiment dans la ville. Et qu'est-ce que les personnes répondent? Qu'est-ce qu'ils répondent? Qu'est-ce qu'ils répondent? Est-ce que vous avez une idée? Hmm? J'ai des musées. Pourquoi j'adore No te entendí. J'ai pas compris. j'aime les musées. Pourquoi j'adore les Ah, c'est toi qui aimes les musées, mais c'est pas toi, c'est le monsieur. Es el señor el que le gusta el museo, no eres tú. El monsieur. Le monsieur, il aime les musées. Eso es una respuesta exacta, concisa, para lo que estamos hablando. Qu'est-ce qui se passe avec la dame? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Hmm? Je vous écoute, los escucho. Hmm? Ok. la dame, elle aime Elle aime le te- y punto. Con eso me basta. El periodista pregunta lo que a las personas les gusta de la ciudad. El señor contesta, dice que le gusta el museo. La señora dice que le gusta el teatro, ¿cierto? Esas son respuestas coherentes, digamos. ¿Cierto? Ok. Qu'est-ce que le monsieur et la dame aiment dans la ville? Répondez-moi. Répondez-moi, por favor. En français, bien sûr. Qu'est-ce que le monsieur et la dame, il aime dans la ville? Mhm. Mhm. Quoi? Ok. Mais le monsieur, il aime les musées. La dame, elle aime le théâtre. Bien.
Ok, entonces vamos, ¿cierto? A las preguntas, ¿cierto? ¿Cómo pregunto algo o pido una explicación, ¿cierto? Tenemos el verbo demander y donner una explicación, ¿cierto? Ambos son verbos, ¿cierto? Necesito que me digan ustedes qué grupo de verbos son esos. Demander, donner une explication. Pedir, dar una explicación. Demander. ¿Qué grupos son? ¿Cómo qué grupo? Eh, ¿Mm? me perdí. Demander, dar una explicación. Demander, pedir, dar una explicación. ¿No? ¿No son de ningún grupo? J'adore. No, no, no. Mm. Te estoy ¿Cuál? preguntando simplemente cuál es el grupo de esos verbos. Grupo 1. Mm. ER. Oh, Grupo 1. ER. Alors, demander, qu'est-ce que ça veut dire? Donner, qu'est-ce que ça veut dire? Donner une explication. ¿Qué quieren decir? Qu'est-ce que ça veut dire? Demander. C'est quoi demander? C'est quoi donner une explication? Pedir o dar una explicación. Dar una explicación es donner una explicación. Dar. Pero demander, ¿qué sería? Pedir. Preguntar, demandar, pedir. ¿Cierto? demander. Ahora, ¿cómo yo pregunto algo? ¿Conocen el pourquoi? Pourquoi, Pourquoi? pourquoi, ¿cierto? Eso es. Pourquoi aimez-vous ce lieu? Pourquoi aimez-vous ces lieux? Pourquoi aimez-vous ces lieux? Pourquoi aimez-vous ce lieu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi aimez-vous ces lieux? Aimez-vous ce lieu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi aimez-vous ces lieux? ¿Por qué te gusta? Mm. Porque le gusta ese lugar. Pourquoi aimez-vous ce lieu? Pourquoi aimez-vous ces lieux? J'adore la peinture. ¿Por qué le gusta ese lugar? Parce que j'adore la peinture. ¿Qué respondes tú a algo así? Un argumento, ¿cierto? Si te preguntan, ¿por qué a usted le gusta el mall? Pourquoi? Ya. ¿Por qué me gusta ir a comprar ropa? O me gusta ir a comer, no sé, al McDonald's. Pourquoi j'ai mangé? Parce que j'adore la peinture. Porque me gusta la pintura. Porque, parce que, il y a des spectacles intéressants. Entonces, estas son las respuestas de las personas, ¿cierto? Lo que acabamos de escuchar, como 4 veces. Il a des spectacles intéressants. Son sus respuestas al porqué del periodista, ¿cierto? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Sí. Sí. Entienden que cuando yo hago una pregunta, tengo que utilizar pourquoi, y cuando voy a responder esa pregunta, tengo que utilizar parce que, ¿sí o no? Sí. Entonces, si tú usas en español, ¿por, por qué? ¿Cierto? Tú preguntas así, ¿cierto? ¿Cómo sería en francés eso? Pourquoi? ¿Mm? ¿Me siguen?
Sí. Ahora, ¿cómo sería el dar una explicación? También. ¿Por qué? Pero en francés sería parce que. ¿Entiende? Sí. Ok. Pourquoi le monsieur, il aime le musée? Pourquoi? Répondez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi les messieurs, il aime le musée? Pourquoi? Parce que il adore les... Oui, il adore le. les pointures. Parce qu'il adore la peinture. Es la pintura, no el pintura. Excelente, excelente. Eso es una pregunta con su respuesta, ¿cierto? Argumentada. Pourquoi le monsieur, il aime les musées? Parce qu'il adore la peinture. Perfecto. Eso es una respuesta argumentada. Pourquoi la dame, elle aime le théâtre? Pourquoi? Parce qu'il y a des spectacles. Sin... No sé. Ajá. Parce que il y a des spectacles intéressants. Parce qu'il y a des spectacles intéressants. ¿Tiene sentido? Porque hay espectáculos interesantes. Pregunta, ¿entienden el sistema de preguntar y responder en francés? Sí. No es difícil, ¿cierto? Si bien no es igual al español, tiene sentido. Pourquoi et parce que, ¿cierto? Ujú. Ahora, ya saben cómo pedir, preguntar o dar una explicación, ¿cierto? Esa es la finalidad de este ejercicio. O sea, yo les muestro, pero ustedes pueden hacer más ejercicios ahí. S'exercer, numéro 3, page 58. ¿Cierto? En los ejercicios. ¿Preguntas, chicos? ¿De esto? Yo no. ¿No? Todo claro, entonces. Ujú. No es difícil, no es difícil. Vamos súper lento, aparte. Ok. Question pour vous. Question pour vous. Quels sont les lieux intéressants pour vous à Pontoise? Pour vous, c'est-à-dire vous. Vous, Maria-José, Gérard, Philippe. Quels sont les lieux intéressants pour vous en regardant bien sûr ce qu'on va trouver à Pontoise? Si je vous pose la question, si je vous demande, quels sont les lieux que vous aimeriez à Pontoise?
¿Cuáles son los lugares que a ustedes les gustarían? Le jardin de la ville. Les jardins. Jardins. Musée. Ok, Maria, je sais. Et pourquoi tu aimerais le jardin? Pourquoi? Parce que Ya sabes que tienes que usar para comenzar. Parce, Dime y el argumento. Eso. parce que. em, ay, no sé cómo decir lo demás. Rose. Di cualquier cosa que se te ocurra. Tienes algunos recursos ya para usar en francés. No es necesario que me des una explicación como lo harías en español, no. Dime cualquier cosa. Parce que j'adore les jardins. Parce, Jardins. parce que tu adores les jardins. Estupendo, me parece súper buena explicación. En el contexto de que estamos aprendiendo francés, obviamente. Sí, excelente. Yo quiero que hablen, aunque sea redundante. ¿Por qué te gustan los jardines? Ah, porque me gustan los jardines. No me importa, pero me importa que se atrevan a hablar y que usen los recursos que estamos discutiendo. Ok, ¿alguna otra? ¿Hay quelqu'un d'autre? Des, quelqu'un d'autre réponse? ¿Alguna otra respuesta? Ujú. No, sí. Ujú. Podría ser em, Jam le Jardin de Success. Pa- Les jardins de 500. 100. oh, Les jardins de 500. Recuerda que una E o una A al lado de una N o una M suena O. parce que j'adore marcher. Ah, marcher, caminar, Marcher, caminar. sí, claro. Eso me quieres decir, ¿cierto? Sí, Ok. J'aime les jardins de 500 parce que je marchais. Súper. Me gustan los jardines porque me gusta caminar. Ok, me parece bien. Ahora, no es necesario que se vean forzados a decirme esto, pero la idea mía es que ustedes empiecen a hablar, ¿ya? Y lo estoy cumpliendo. Esa es mi idea, mi tarea un poco. O sea, yo podría mostrarle todos los contenidos y no preguntarles nada, pero no es la idea. Ok, ahora sí vamos a ver teoría, entre comillas, porque este libro es súper poco teórico. Les articles indéfinis et définis. Vous connaissez bien la différence entre un article défini et un article indéfini. Il y a quelques différences, hein. Il y a des différences quand même. ¿Mm? ¿Conocen las diferencias? ¿Qué es un artículo definido? ¿Qué es un artículo indefinido? Ya lo hemos hablado, ¿cierto? Que literalmente uno define y el otro no. Exacto. Entonces, ¿eso cómo aplica para lo que estamos hablando? Observez. A puntuas, il y a. Hay, ¿cierto? Hay. Esta partícula entera significa hay, pero es del haber, ¿cierto? De haber, hay de haber. Hay. Al musée. ¿Qué más? Díganlo ustedes, por favor. ¿Están viendo?
Il y a, il y a des remparts. Remparts. Recuerda que una E o una A al lado de una N o una M suena O. Remparts. Ujú. Qu'est-ce que c'est des remparts? Connaissez-vous ce mot-là? Des remparts. Remparts. ¿No? Remparts es como vestigios históricos, casco histórico. Ruinas, por así decirlo. ¿Sí? ¿Te entienden? Ujú. Ok, y del otro lado, c'est les musées Camille Pissarro, c'est la cathédrale Saint-Maclou, c'est l'université de Cergy-Pontoise, c'est l'Oise, ce sont les remparts de l'ancien château. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les articles définis. Et pourquoi définis? Parce qu'on parle de certaines choses. On est en train de définir certaines choses. C'est le musée blablabla, ¿cierto? Es el museo tanto tanto. Es la catedral blablabla. Es esa catedral, es ese museo. Por eso es que estoy usando definido, ¿cierto? Le, la. ¿Se entiende? Sí. Y acá no. Aquí estoy diciendo, hay un musée, hay un museo. Pero no te estoy diciendo cómo se llama, dónde queda. No estoy dándote ninguna información. Por lo tanto, es indefinido. Es, es genérico. Puede ser cualquier museo, ¿cierto? ¿Qué pasa si en una ciudad hay dos museos? ¿Cierto? No sabes cuál. Si tú quieres definir cuál es, tienes que usar le musée, bla, 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 ¿cierto? Ahí estás indicando cuáles. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. Quiero que ustedes entonces respondan esto. Choisissez la bonne réponse. On utilise les articles indéfinis, un, une, des, pour donner une information spécifique ou non spécifique. No specific. Non spécifique, bien sûr, parce que c'est indéfini. C'est indéfini. C'est un musée, c'est une cathédrale, c'est une université. Ça peut être n'importe quel musée, n'importe quel théâtre, n'importe quel blablabla. Puede ser cualquier cosa, ¿cierto? N'importe quel quiere decir cualquiera. Después, on utilise les articles définis, le, la, les, pour donner une information spécifique ou non spécifique. Pourquoi? Pourquoi spécifique? Explique-moi, s'il te plaît. Mhm. Mais en général, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'utilisation des articles définis, quoi? C'est pour. Mhm. Parce que définir quelque chose, algo así, como algo. Ok, mais est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît? Parce que j'ai pas compris d'abord. Parce que. Définir
Parce que définit. Quelle chose? Ah, parce que on va définir quelque chose. Parce que ça définit quelque chose. Porque eso define algo. Ah, eso creo. Exacto. Lo que pasa es que me lo dijiste como muy... te faltaron elementos. Te faltó el sujeto, digamos. Tú puedes decir parce que cela, puedes decir parce que ça, ¿cierto? Ujú. O sea, porque eso define algo, ¿cierto? Tú me dijiste porque define algo. Ah, eso es muy del español. Tienes razón, sí. Eso es una mala práctica del español, que el español no usa sujeto a veces. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el hispanohablante, de hecho. Que tú todo lo tienes que indicar acá en el francés. Me refiero si algo pasa, es porque alguien hace algo. Y ese alguien hay que decirlo. Parce que ça définit quelque chose. Porque si tú dices parce que définit quelque chose, claro, yo te entiendo porque yo hablo español. Pero en francés, si yo tuviera una mentalidad nativa en francés, me falta algo ahí. Me falta el sujeto. ¿Qué define algo? ¿Qué cosa? Ça. Ah, eso, ok. Eso es súper interesante porque ahí tú ves una diferencia también entre español y francés. Que el francés a veces se puede comer el sujeto. O sea, el español. ¿Cierto? Yo te pregunto, em, ¿qué estamos haciendo? Estamos en una clase, ¿cierto? Pero eso te lo entiendo porque hablamos español. Pero en francés, si yo digo, sommes dans un cours, sommes qui, me falta el quién, ¿cierto? Nous, ah, nous. Ahí sí. Mm, Entonces, ¿te das cuenta que el español y el francés tienen esa diferencia? Porque claro, tú en español tú puedes decir eso, entre comillas. Pero en francés no. Porque aquí me falta una persona, ¿cierto? Un algo que haga algo, ¿cierto? Que me está diciendo por qué. Ah, y ahí en esas rayas necesito el agente que hace eso, el ejecutor. Que puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Puede ser hasta il, je, parce que je définis quelque chose, parce que toi, tu définis quelque chose, parce que ça définit quelque chose. Pero tengo que poner ahí algo. No puedo dejarlo en blanco, ¿ya? No sé si lo entendiste, María José. sí. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces estamos claros con lo que es un artículo definido e indefinido. ¿Qué puedo hacer con un artículo definido? ¿Qué no puedo hacer con un definido? ¿Qué hago con un indefinido? ¿En qué situación lo ocupo? Cuando quiero hablar precisamente de algo, ¿cierto? A eso se refiere. Se puede que sea muy, ¿cómo se dice? Que no tenga sentido explicar estas cosas, pero sí tiene sentido. Los ejercicios los tienen ahí. Exercice numéro 1 et 2, page 58. ¿Dudas, chiquillos, con esto? Yo No, de esto no. O sea, todo lo que estamos viendo es súper fácil y súper tonto, pero tienen que pensar que ustedes están partiendo, es como si estuvieran en el colegio con 5 años y estoy enseñándole cosas de primero básico. Puede que suena tonto, pero ustedes están viendo esto nuevo, y en ese nuevo puede que hayan detalles que no considere el español, como esto, ¿cierto? Lo que acabamos de hablar con la María José. Ok, vamos a hacer una pausa fonética, ¿cierto? Porque es interesante que nos vamos a analizar, ¿cierto? Que escuchan, que no escuchan. Vamos a ir a la sección de fonética y vamos a escuchar, ¿cierto? El ejercicio 6. Écoutez et lisez. ¿Mm? Escuche
y lea, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar. Ah, Activité 6A. ok, activité 6A. Attention. 1. Un Un musée. Un musée. 2. Un endroit. Un endroit. Un endroit. Un musée, un endroit. Un endroit. Un musée, un endroit. Droit. 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 Un musée, un endroit. Un musée. Un endroit. ¿Escuchan ustedes una liaison? ¿Escuchan una estructura única, una estructura diferenciada? Cuando yo digo un musée y cuando digo un endroit, un endroit. Un endroit. Suena junto. Un endroit suena junto. Un endroit, un endroit. Un endroit. Un musée, un musée, un endroit. Claro, ese es el detallito. Igual no es sencillo, o sea, Un endroit. esto requiere como escuchar bien. Musique dans. Un musée. 2. Un endroit. Un musée. Un musée. Un musée. Un musée. Se nota clarito que está, o sea, son dos cosas. Un musée. Un endroit. Un, pausa, musée. ¿Cierto? ¿Les queda claro eso? Sí. Un, pausa, musée. Pero, un endroit es todo junto. Un endroit. 2. Un endroit. Un endroit. Un endroit, un endroit. ¿Y por qué hago esa liaison? Porque se tiende a hacer liaison en estos casos, cuando parto con una vocal y vengo con un sonido nasal, saliendo de una vocal anterior. Lo mismo para une, ¿cierto? Lo mismo aplica para une. ¿Ya? ¿Se entiende? Son detalles, pero que te van explicando cómo funciona la lengua, ¿ya? Vamos al B. Écouter et repérer. Activité 6B. 1. Un marché. Un marché. 2. Un. ¿Qué es eso? Écouter et répéter. No me repitieron. Ah, No me entendieron la indicación. No. Activité 6B. 1. Un marché. A. Un marché. Un marché. un Un marché. Un marché. Un marché. Un mercado. Un marché. Grand marché. Un marché. Un marché. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. 2. Un aéroport. Un aéroport. Un aéroport. Un aéroport. Trois. Un restaurant. Un restaurant. Un restaurant. Un restaurant. Un restaurant. 4. Un hôpital. ¿Cómo se escribe eso? Por favor. No, ya, ¿para qué?
Ok. Un hôpital. Un hôpital. 5, Un théâtre. Un théâtre. Contract. Un théâtre. Un théâtre. 6, Un théâtre. un hôtel. 7, Un château. Un château. Qu'est-ce que c'est un château? Un lugar. Qu'est-ce que c'est un château? Un lugar. No, no es un lugar. Un lugar es un lieu. Un lieu. ¿No? ¿No les suena conocido? ¿Te parece al español? Un château. Castillo. Exacto. No. Exacto, Beatriz. Súper buen análisis. Eso hay que hacerlo siempre. ¿A qué se parece esta cuestión? Y si no se parece a algo en español, busca en inglés. Claro. Uy, no me acuerdo cómo se dice en inglés. Para mí ahora castillo es castle. En sueco es castle. Un château. Très bien. 8, un endroit. Un endroit. Qu'est-ce que c'est un endroit? C'est un synonyme. Que, endroit, sinónimos. Ambos significan lugar. Un endroit, un lieu, un endroit, un lieu, lugar. Ok, perfecto. Suficiente con eso. Ya, preguntas. ¿Cómo van, chicos? Antes de continuar. Bien. ¿Todo bien? Ujú. Ok, vamos a continuar. On va parler de localiser. Localiser, ¿cierto? ¿Qué significa localiser? Qu'est-ce que ça veut dire localiser en español? Localización. No, localizar es un verbo. Ah, ya. Quel groupe? Quel groupe? C'est un verbe régulier. Quel groupe? Termina en ER. E-R. E-R. E. E-R. Ok, on va localiser à Pontoise. Donc, on va parler, bien sûr, des lieux. On va parler de quelques endroits. On va parler de quelques endroits. Vamos a hablar de algunos lugares. Pero yo no voy a leer, ustedes van a leer. Yo los voy a escuchar. Así que los escucho. Tomen cualquiera de los puntos, 1, 2, 3, 4, y escríbanmelo. Leanlo, básicamente. Ya, ¿necesitan leer de mi pantalla o lo tienen ustedes? Para poder moverme si pueden. Lo tengo. Yo lo tengo acá. Ya, Sí, perfecto. también lo tengo. Ustedes me dicen, yo voy a leer el 1, el 2, el 3. Básicamente son lugares, ¿cierto? Pero como llegó la hora de leer, ustedes van a leer.
Ok, je veux lire les titres. Les bonnes adresses de Pontoisienne. Pontoisienne. Eso es el gentilicio. Pontoisienne. Pontoisienne son las personas que viven en Pontoise. El gentilicio. Les bonnes adresses de Pontoisienne. ¿Cierto? Les adresses de Mélanie dans le centre-ville. Ok, los escucho. Ya, yo leo la 1. Ok. Le restaurant, l'audience, audience, un bon restaurant traditionnel sur la place de l'hôtel de ville en face de la mairie à côté de la pharmacie. Ok. Bien, bien. Detalles. ¿Te parece si me escuchas a mí? Lo voy a leer ahora. Le restaurant L'Audience. Un bon restaurant traditionnel. Sur la place de l'hôtel de ville, en face de la mairie, à côté de la pharmacie. Ahora sí, ¿puedes leerlo nuevamente? Sí. Le restaurant, l'audience. Un bon restaurant traditionnel. Restaurant, ron, ron, Restaurant, ron, ron. Restaurant. Recuerda que una A o una E al lado de una N o una M es una O. Restaurant. restaurant, restaurant, Ya, pero tampoco es tan O así, no es restaurant. Es restaurant. Oh, oh. Es como, restaurant. ya, te falta más O, un poquito más de O. Restaurant. Trata de, Restaurant. cierra los ojos y en tu mente imagínate una A fusionándose con una O. Imagínate eso, de verdad. Ese es el sonido que tienes que hacer. Restaurant. Oh. Restaurant. Ah, perfecto. Ahí te salió, perfecto. Ok. Sur la place d'hôtel de ville. Sur la place de l'hôtel de ville. De nuevo, se te arrancó la I. Mucha I, menos I. Sur, Sur. sur, Perfecto I, sí. Un poquito menos de I, pero está bien. sur la place de Sur, l'hôtel sur la place de l'hôtel de ville. de ville. En face de la mairie, à De, côté de la pharmacie, de la mairie. Mairie. de la mairie, à Porque côté de la pharmacie. la E al final no se pronuncia, recuerda. E, S, T, no se pronuncia. À côté de la pharmacie. Ya, perfecto. ¿Qué diablos me dijiste? ¿Me puedes explicar? ¿Qué significa todo esto? Ahora sí en español, puedes hablar. Eh, el restaurant, la audiencia. El nombre me da lo mismo, me lo puedes decir en francés, Eh, pero me interesa el un, tema. ¿De qué se trata? un buen restaurante tradicional. ¿Sí? eh, no sé lo que significa. Sur, Ah, que aquí viene el conflicto. Sur es un conflicto para el hispanohablante. Porque para un francés, un restaurante está sobre la plaza. Sí, sobre. No está en la plaza, está sobre. Entonces, sur es sobre. Y yo te lo voy a explicar enseguida. ¿Ok? Pero termínalo. ya. En la plaza, básicamente para ti como hispanohablante es en la plaza. Tú no tienes un sobre la plaza porque no existe eso en español. ¿Cómo sobre la plaza? Ya, podría entenderse, pero igual es raro, ¿cierto? Suena raro. Sí. Ya, pero en francés eso es lo correcto. Sobre la plaza, no en la plaza. ¿Cómo eso de en la plaza? ¿Qué significa en la plaza? O sea, ¿tú estás metido dentro de la plaza y tienes un restaurante dentro de la plaza? ¿Qué es eso? No, está sobre. Ah, ya, ahí sí. Sobre la plaza del hotel Ya. Hotel de de Ville es lo que se conoce como la alcaldía en Chile o el ayuntamiento. Eso se llama Hotel de Ville en Francia. Hotel de Ville. en
Face, no sé lo que es. O Un face, vase. Un vase. vase, no, no sé. Enfrente. Un face. ¿Cierto? Al frente de la Marie, De la mairie. normal, ah, La, no, ma- no. la mairie es la oficina como del Hotel de Ville, ¿cierto? Como el ayuntamiento. Mairie y Hotel de Ville son sinónimos. Ah, ya. Al lado de la farmacia. Perfecto. Ya. Ya. Antes de cerrar este tema, te lo voy a explicar con un mono, porque esto medita un mono. ¿Por qué diablo es sobre la plaza y no en la plaza? Bueno, te lo voy a explicar ahora. Em, una plaza, ¿cómo es? ¿Cierto? Es un plano, ¿cierto? Es como así. Imagínate como un plano, ¿cierto? Y en la plaza, ¿qué tenéis? Como árboles, ¿cierto? Tenéis cosas, no sé, tenéis lugares, ¿cierto? Como restaurantes, tenéis negocios, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Ujú. Hay personas, ya, eso es una plaza. Todas las cosas que están en la plaza para ti en español, para un francés están sobre la plaza. ¿Por qué? Porque esto es un plano. Recuerda que la plaza es un plano. Entonces, para un francés, si algo está en un plano, está sobre el plano, no está en el plano. ¿Se entiende? Sí, Esa es la lógica del francés. Y tiene sentido porque si tú dices, "Hmm, je suis sur la place", tiene sentido porque yo estoy parado sobre la plaza. Si yo veo un perro, ese perro también está sobre la plaza. No hay nadie que esté adentro de la plaza o abajo de la plaza, ¿cierto? No, ¿cierto? sí, se Entonces, entiende. sur, tiene sentido acá. Yo sé que esto es nuevo para ustedes, pero este es un problema de incompatibilidad mental, ¿cachai? Porque para ti está en, entonces cuando un francés te escucha decir en, pero ¿cómo, qué diablo, cómo es en? Si no está en, en significa dentro. Pero para ti como hispanohablante tú estás acostumbrado a decir en la plaza, en la plaza, en la plaza. Ya, con un francés no está en la plaza, está sobre. ¿Lo entiendes ahora? Sí. Para el, no sé, sobre la mesa igual sería, ¿sí o? Sur la table, exacto, porque la mesa es un plano. Y si tú tienes algo sobre un plano, ese algo está sur, Se ¿o no? entiende. Sí, Sí. se entiende, ¿cierto? Ya. Ujú. Los demás lo entienden. Yo sé que suena chistoso esto, pero es así. Sí, se entiende. Ok, entonces vamos, sigamos leyendo. Creo que alcanzamos bien a leer todos. Los 10 minutos que nos quedan. Cualquiera, cualquiera. Yo lo que me interesa es que ustedes lean y que practiquen todo. Yo los hago hablar, los hago leer, lo que más pueda. Así que vamos. Ah, me dijiste le marqué. No, es le marché. Es una CH, ¿cierto? Du centre. Recuerda que una E o una A al lado de una N o una M suena E. Centre, centre. Les marchés du centre. La place. Samedi matin, matin. Ok, escucha, ahora lo voy a leer yo. Le marché du centre. Des commerçants sympathiques. Dans la rue de l'hôtel de ville et sur la place le samedi matin. Ok, ¿me puedes traducir lo que acabas de leer?
Sí, perfecto. Comercio. No sé qué significa. Simpático. ¿Simpáticos? ¿Comercio simpático? No, no son comercios simpáticos, son comerciantes. Comerciante simpático. Unos comerciantes simpáticos. Se te olvidaron los indefinidos, parece. Unos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Un, de. Ah, verdad. Ya. Comerciante Ahora simpático. tiene sentido, ¿cierto? Sí. Unos comerciantes simpáticos. No, Simpático. no es sympathique, es sympathique. Sympathique. Sympa. De hecho, esa es una respuesta, es como cuando tú dices, no sé, bacán. Ah, bacán. Ah, sympa. Como buena. Sympa. Es como una respuesta positiva para algo corto. Sympa. Sympa. C'est sympa. Sympathique, porque viene de simpático, ¿cierto? Ya, aquí me Ok. pierdo. Mm, Dans la ¿Por rue. qué? Aquí me pierdo. Va dans la rue, Dans la rue. non, non, rue. Rue, Dans la. rue, Dans la rue. 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 dans la rue. Des hôtels. Des villes. Villes. Ujú. Sí, pero en español ya me lo leíste en francés. ¿Qué es eso? Ay, no sé qué sería. Va, dans, es en la calle, En la rue, calle. En la calle du Hôtel de Ville. ¿sí? Vale. Ya, Sobre. ¿qué más? Sobre la plaza. ¿Sí? O en la plaza, ¿cierto? Tiene más sentido decir en la plaza en español. En la plaza. Le samedi matin. Matin, Matin. matin. Ok, les marchés du centre, les commerçants sympathiques dans la rue de l'hôtel de ville et sur la place le samedi matin. Ya. Mira, tenemos otra curiosidad. Tienes el en. ¿Se acuerdan que yo les dije, se saben las preposiciones, cierto? Ahora estamos viendo de preposiciones. En, en la calle, dans la rue. Y fíjate qué curioso esto, porque tú podrías, si tienes la misma lógica, tú podrías decir, ah, pero los franceses deberían decir sur la rue, porque tú también, si estás en la calle, no estás en la calle, estás sobre, ¿cierto? La calle, ¿o no? La calle es como así, y no sé, está en la calle, ¿cierto? Está ahí en la calle, ya. Ah, pero los franceses dicen sur la rue. No, no dicen sur la rue, dicen dans la rue. Entonces, aquí viene lo que es como un poquito tricky, truculento. Porque si bien para el francés tú estás sur la place, si tú hablas de la rue, tú estás dans la rue. Entonces aquí empieza el conflicto. ¿Y eso es solo como contradicción de ellos? No, no es contradicción, son estilos nomás. Para ellos, la calle es don y la plaza es sur. Y punto. Tienes que acostumbrarte nomás. No hay que hacer. Lo lamento, pero es así. Claro, porque en el fondo la lógica es súper parecida. La calle es plana. Si tú estás en la calle, sur. No, no es sur, es don. En ese caso es don. ¿Y qué significa don? En. En. ¿Y qué significa sur? Sobre. ¿Me entienden o no? ¿O les cuesta entender esto? O sea, suena raro, pero es así. Es como que ya, me lo tengo que memorizar. No me queda Claro. otra. Sí, y punto. Después te acostumbráis. Te acostumbráis a esto. Ok.
Me quedan 2 lugares, por favor. Ya, yo. L'épicier fin, la feuille blanche, L'épicerie fine, l'arbre blanc. L'épicerie, l'épicerie. L'épicerie fine, l'arbre blanc. l'arbre blanc, L'arbre, 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 arbre, arbre, arbre. Qu'est-ce que c'est un arbre? árbol, Exacto. L'arbre. Un arbre. L'arbre. OK. L'épicerie, l'arbre blanc. l'épicerie, l'arbre blanc, L'épicerie, épicerie, épicerie, stri, stri. sí. Eso no sé qué significa. L'épicerie. Es la tienda de especias. Eso significa épicerie. Mm, Es la tienda donde compras especias. No sé cómo se llama en de, Chile. Como supermercado, no sé. Negocio. Negocio de aliños. Sí, es que la palabra técnica es épicerie. Porque tú vas a comprar ¿qué cosa? Especias. Es la tienda de especias. Épicerie. Lo que pasa es que no tiene un análogo en español. Pero es eso. Ok, por favor, continúe. des produits, produits de qualité De et une qualité, 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 qualité ya, es ya. No, tampoco es qualité, K, tampoco es como K, así de casa, no, es ya. qualité Ya, et une galerie d'art est une, recuerda que es est une une galerie d'art, galerie d'art. d'art est une No, no d'art. galerie Recuerda que la T al final no se pronuncia, es d'art. D'art. est une galerie d'art Ok, muy bien. dans la rue Dans Alexandre, la rue, dans, recuerda que una A o una E al lado de una N o una M suena O. Dans, dans la rue Alexandre Praché, rue, U, U, dans la rue, dans la rue muy bien. Alexandre Praché, Mhm. près du cinéma. Près, près, no es press, Près, es près. près du cinéma. En español ahora, por favor. Eh, la tienda de especias, el Sí, árbol blanco, sí, productos de calidad sí, y una galería de arte. perfecto. En la calle Alexandre Ujú, Praché, sí, sí. cerca del cine, ¿Cómo? cerca del cine. Exacto, cerca del cine. Près. Qué bueno. Qué bueno que lo sabías. Près du cinéma. Du cinéma. Ok. Yo voy a leer el último, el 2 que me queda. Le cinéma Royal Utopia. Une programmation intéressante. Dans la rue Alexandre Praché, à gauche de la bibliothèque Guillaume Apollinaire. Es decir, el cine, una programación interesante en la calle bla bla bla, a la izquierda de la biblioteca. À gauche. À gauche. Entonces, ¿qué hemos visto acá? Algunas preposiciones, ¿cierto? Y algunas indicaciones del lugar, ¿cierto? En la plaza, sur la place, dans la rue, près du cinéma, à gauche, ¿cierto?
Esas son indicaciones. ¿Cuál es el vocabulario que tú tienes que tener ahí? Lugares, ¿cierto? Lugares. Entonces, ese es digamos, el objetivo de este capítulo. Vamos a hablar de lugares, de preposiciones, de partes de la ciudad, de partes de regiones, de cosas geográficas, de todo eso. Porque todo el vocabulario va a ir, va a ir enfocado a eso, ¿ya? Por eso es que partimos hablando de esto, ¿cierto? Una ciudad que tiene atracciones y bueno, esas atracciones están en un lugar, tenemos restaurante, mercado, etcétera, ¿ya? Preguntas, chicos, para terminar, de lo que vimos ahora. ¿A gauche era a la izquierda? A gauche es a la izquierda. ¿Cómo es a la derecha entonces? Eso mismo iba a preguntar. A droite, a droite. La droite et la gauche, la derecha y la izquierda. A droite, Droite. esto es droite. A droite. Droite, gauche. Droite, gauche. Derecha, izquierda. Ya, ahora sí. Terminamos. Preguntas, reclamos. Reclamos. Pas de question. ¿Mm? Pas de question. Ah, pas de question. Pas de question. No hay pregunta entonces. Me parece perfecto. Bon, alors, comme il n'y a pas de question, on va dire au revoir. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Question pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire demain? On aura 1 heure, on aura 2 heures de cours. De 2 ou 1? 2 ou 1? Deux. O 1 hora. 2. Ok. Ok, pero ya. Recuerden que estamos viendo 2 horas nuevas de contenido nuevo. Entonces, eso significa más peso para ustedes, ¿ya? Yo avanzo y avanzo, pero tienen que tener en cuenta que también tienen que ir absorbiendo eso. O sea, si les da para ir absorbiendo ese ritmo, me parece perfecto. Podemos seguir así. ¿Ya? Ok, entonces sin más que preguntar, hasta mañana. Buenas noches. Bonne soirée. À demain. Bonsoir. demain. Bonsoir. À demain. Chao, chao.